Hola, bienvenidos a mi canal Runi Books. Hoy os vengo a hablar de los 18 libros que he leído hasta junio. Mi meta este año son 36 libros. Durante el vídeo os hablaré un poco de cada uno de ellos y al final os diré mi top 5. El primer libro que leí fue Reckless de Lauren Roberts, la segunda parte de la trilogía de Powerless. Es un romantasy en el que trata sobre Pai escapando a otros reinos y Kai yendo detrás de ella por orden del rey. El segundo que leí fue El príncipe cruel de Holly Black, el primero de la trilogía de los habitantes del aire. Es otro romantasy, aunque no se centra tanto en el romance, es más en la política y en la superación que tiene Jude para conseguir sus objetivos y llegar al poder. El tercero que leí fue Alas de Onix de Rebecca Yarros. La tercera parte del romantasy Alas de Sangre trata sobre Violet y Seiden buscando otra raza de dragones y buscando una cura para los Venin. Y la guerra ya ha empezado. El cuarto que me leí fue El Rey Malvado, la segunda parte de El Príncipe Cruel. Jude ha conseguido ser la mano derecha de Cardan, pero aún así no todo está resuelto. El quinto que me leí fue La Reina de Nada de Holly Black, el tercero y último de la trilogía de los habitantes del aire, donde Jude regresa a Feyre para buscar respuestas y venganza. El sexto que me leí fue Estrellas de Ciudad de Carla Martí. Trata sobre una estrella de rock y una actriz que necesitan fingir una relación para mejorar su imagen de cara al público. El séptimo que me leí fue Todos los lugares que mantuvimos en secreto de Imar Rubiales. Trata sobre Maeve regresando a Finlandia, la tierra que la vio nacer, buscando un hogar y buscándose a sí misma. El octavo que me leí fue El gato que amaba los libros. Me lo leí en Kindle. Trata sobre Rintaro, que ha perdido a su abuelo, que regentaba una pequeña librería. Allí encuentra un gato que puede hablar. El noveno que me leí fue Y entonces tú, también en Kindle, de Eva López. Trata sobre Olivia, que ha perdido a su familia, y Carson, que también ha perdido algo. Ella se va a su rancho a ayudarlo durante el verano. El décimo que me leí fue La tienda de los deseos de Hiyoko Kurisu. Nos cuenta 5 historias de 5 personas diferentes en edades diferentes que nos cuentan cómo van superando sus problemas a través de los dulces. El siguiente que me leí fue Quicksilver de Callie Hart. Trata sobre Saeris, que vive en un mundo devastado y sin apenas recursos, que acaba en el mundo de los Faes, atada a un juramento con Kingfisher, que él necesita el poder que tiene ella para ganar una guerra. El siguiente que me leí fue Fearless, el tercero y último de la saga Powerless de Lauren Roberts, que trata de Pae regresando al reino junto a Kai para convertirse en reina y de esta forma tendrá una oportunidad de salvar a los vulgares. Después me leí La casa torcida de Agatha Christie. Cuando el abuelo de Sofía aparece muerto, ella le pide ayuda a Charles, el chico que le gusta, para desenmascarar al asesino. Asistente del villano de Hannah Nicole Maeger ha sido mi siguiente libro, otro romantasy, pero este es muy peculiar. El villano va a ser uno de nuestros protagonistas y va a haber muchas risas. Después me leí Nuestro lugar en el mundo de Imar Rubiales, que sí o sí os lo tenéis que leer después de Todos los lugares en el mundo, porque es continuación, y trata sobre Luca compartiendo piso con Nora. Al principio no se van a llevar nada bien. Y por último tenemos El arte de ser nosotros, de Imar Rubiales. Es un romance entre Lia y Logan, en el que ella es una chica muy insegura, amiga de sus amigos, y Logan, una persona que está un poco rota. Estos son mi top 5 de la mitad del año. El que más me ha gustado ha sido La Reina de Nada, de la trilogía de los habitantes del aire de Holly Black, por su tremendo plot twist del final, que me ha encantado, me ha tenido fascinada Jude en los 3 libros, me parece un personaje femenino brutal y súper fuerte, y cómo va evolucionando. Le siguen muy de cerca los otros 2 de los habitantes del aire, El Rey Malvado y El Príncipe Cruel. El cuarto libro que más me gustó fue Todos los lugares que mantuvimos en secreto de Imar Rubiales, un romance muy bien construido, con unas frases súper bonitas y además te describe tan bien el lugar que te lo puedes imaginar. Y por último, en mi top 5 está Asistente del villano de Hannah Nicole Maever, un romantasy. Y es que no solo por el romantasy, es que es tan gracioso y me reí tanto con él que tenía que estar en mi top 5. Llegó en un momento en el que necesitaba algo tan ameno y tan disfrutable que me encantó. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te animo a que le des like y te suscribas, y también te animo a que me dejes en la cajita de comentarios un libro que te haya marcado a ti mucho para poder incluirlo en mis próximas lecturas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!